Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Jorge Skripchuk, referente del grupo Impulso Yerbatero, un enorme grupo de productores que están nucleados y por WhatsApp comparten sus inquietudes, sus reuniones, movilizaciones, y hay un amplio debate también sobre la situación yerbatera, y que participó esta semana de esa especie de asamblea allí en Campo Grande, en la Ruta 14, donde se estuvieron haciendo manifestaciones del sector, y donde tal cual se preanunciaba, y lo habíamos charlado con un referente local, iban a reunirse nuevamente y a programar la continuidad de sus reclamos y la lucha yerbatera en caso de que no se cumplieran los precios que habían prometido determinados sectores industriales. Ayer, y también lo escuchábamos al gobernador de la provincia, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, volvió a reclamar públicamente a Nación la designación del presidente del INIM, reivindicó y reclamó el precio mínimo de 505 pesos por kilo de hoja verde, y se manifestó contrario a esa desregulación, a que sea el mercado el que finalmente regule cuando la situación yerbatera en Misiones requiere, por todo lo que significa como patrimonio económico, pero también cultural y social, requiere un rol del Estado regulatorio en un marco de desequilibrada competencia entre grandes y chicos. Bueno, no sé si tuviste, Jorge, algún seguimiento del discurso del gobernador y te queda alguna impresión acerca de lo que manifestó y de lo que viene haciendo la provincia en relación a estos reclamos que reitera el sector yerbatero. Buen día. Buen día, Tony. ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, en realidad no lo pude ver el discurso, escuchar el discurso del gobernador. No tuve la oportunidad en el día de ayer. Pero bueno, a pesar de todo, ¿no? Sigue una gran preocupación y como bien lo dijiste, la semana pasada, en realidad, en la localidad de Campo Grande, por iniciativa de los productores ahí de la zona, se volvió a retomar de vuelta esas reuniones por la disconformidad y la preocupación, la gran preocupación que hay en el sector de los productores, los pequeños productores, por el no cumplimiento de los precios que, bueno, en principio habían pactado con algunos sectores de la industria. Claro, decía la semana pasada, pero fue, claro, por este feriado parece que fue la semana pasada. Exacto, perdón, disculpa, sí, genera la confusión. Claro, fue el martes, ¿no? El martes, sí. El martes la asamblea allí en la Ruta 14, municipio de Campo Grande. Por lo que podemos entender, que lo van contando ustedes mismos y siguiendo a los productores, aquellos precios que no son los 505 reclamados originalmente, sino de 305 y allí en escala, ascendiendo mensualmente, tampoco se están cumpliendo de manera generalizada, ¿no? A ver, nosotros desde un principio sosteníamos el precio, el costo de producción más el margen de rentabilidad, el costo porque había sacado el INIM, los directores de la producción, en acompañamiento con los demás sectores. Bueno, como que estaba un poco o muy conflictivo en varios lugares, fue una medida como para descomprimir eso, donde lograron parte o un sector de la industria con algunos productores, el 301, después el 305, y de ahí seguiría subiendo escalonadamente, ¿no?
Eso no se cumplió. Hay promesas que de algunos secaderos van a estar pagando esto, pero son pagos diferidos. Y acá por la zona lo que se viene, lo que se está sabiendo, donde están queriendo pagar 250 pesos al productor el kilo de hoja verde puesto en secadero, donde le dan 70 pesos a modo de anticipo y el saldo hasta 180 días. Entonces eso prácticamente es llevar del regalado la hoja, ¿no? Bueno, y ante esa situación entonces de precios que todavía están muy por debajo de lo que había, como reivindicaba, había fijado el INIM como precio de referencia o precio de garantía, ¿cómo van a seguir esta situación? Bueno, en esa asamblea de Campo Grande se resolvió hacer reuniones en distintos puntos de la provincia. En el día de mañana, casualmente a las 14 horas en San Vicente, va a haber una asamblea con los productores que se están organizando de aquel lugar. Lo vamos a acompañar. Y después sucesivamente en otros lugares de la provincia, ¿no? Y de ahí se definirán las medidas a seguir. Por lo pronto, o sea, la sugerencia es la no cosecha, o la cosecha por goteo, la autocupificación, ¿no? Entonces, hasta ahora hubo buen acompañamiento de parte de los productores, así que uno puede ver los datos que han surgido estos días en cuanto a lo que sacó el INIM. Entonces, tenemos la esperanza que por ahí en algún momento eso se pueda revertir de esta forma, ¿no? Haciendo faltar la hoja verde. O sea que en los próximos días ya irán desarrollando reuniones en distintas localidades para ir consensuando cómo seguir esa lucha. Así es, sí, como te decía recién, a partir de mañana, por ejemplo, a las 14 horas en San Vicente, y así, bueno, se va a ir realizando en distintos puntos de la provincia. Correcto. Y también vi que en una especie de acta que hicieron de esa asamblea del martes en la Ruta 14 en Campo Grande, fijaban continuar con el reclamo tanto ante el gobernador de la provincia como a las autoridades nacionales, llámese presidente o secretario de Agricultura, por el Instituto Nacional de la Yerba Mate y la designación de su presidente. ¿Van a renovar esos reclamos y gestiones? Así es. Bueno, en este caso Ramón Leonidas es un dirigente, un referente ahí de la zona de Campo Grande, el que está llevando adelante o tratando de conseguir esas audiencias con el gobernador de la provincia, y bueno, de ahí sucesivamente ir hacia Nación pidiendo o insistiendo el nombramiento del presidente del instituto. Bueno, recién decíamos, Jorge, que el gobernador reivindicó nuevamente al INIM, reclamó la designación del presidente, volvió a señalar también su apoyo a los 505 pesos por kilo de hoja verde. Ahora, ¿podría hacer algo más el gobierno de la provincia que manifestar estos reclamos, así como los viene haciendo? Yo creo que esta es una decisión política, sí, o sea, ya lo habíamos pedido en su momento en el encuentro, en esa reunión con el gobernador, donde se conformó la mesa asesora permanente, donde nos acompañe o pida una audiencia con el presidente de la Nación para tratar de que se logre el nombramiento del presidente del instituto. Se va a seguir en esa línea, ¿no? Como para, bueno, ver cómo se descomprime esta situación. Correcto. Después de todas estas reuniones en distintas localidades, se vuelven a juntar en una mayor o gran asamblea el 22 de este mes, allí nuevamente en kilómetro 43 de la Ruta 14. Así es, con reuniones de los referentes de distintos puntos de la provincia, se va a consensuar por ahí las líneas a seguir. Y bueno, y en esa reunión del día 22 están convocando a los productores, a los prestadores de servicio y a los secaderos de la zona también para ver o entrar, digamos, en un acuerdo de la manifestación que se va a hacer, de no haber ningún tipo de resultado, ¿no? Ajá. ¿Podrían volver entonces las manifestaciones en las rutas y los reclamos públicos con esa metodología o con alguna otra?
sí, o sea, no se descarta la posibilidad de volver a las rutas, todo es posible, pero bueno, se va a ir viendo las distintas asambleas que bueno, va a depender también del acompañamiento de los productores, ¿no? Correcto. Bueno, la fecha entonces del 22 de mayo a las 15 horas en el kilómetro 43, ruta 14 de Campo Grande, para allí convocar a todos los sectores involucrados en la cadena yerbatera entonces y ver cómo continuar esta búsqueda de sostener precios mínimos de garantía para beneficio de los pequeños y medianos productores, particularmente que en este mercado desregulado están seriamente afectados. ¿Algo más, Jorge, para destacar de dicha asamblea? Por ahí el acompañamiento de los productores fue un número importante de productores de la zona centro, ¿no? De Guaraní, Oberá, Campo Ramón, Campo Grande, Campo Viera, San Vicente, son los que estuvieron presentes. Entonces uno puede ver la preocupación que existe. Así que bueno, esperamos el acompañamiento de la mayoría de los productores para que esto se pueda revertir esta situación y lograr el precio digno que tanto se espera, ¿no? Mañana decías la primera de las reuniones en San Vicente a las 14 horas. ¿Está previsto el lugar? En el mismo lugar de la Campe, donde estaban en el kilómetro 1251, o ex 1251, a las 14 horas en ese lugar. Y bueno, a invitarle a los productores de acá de la zona central, los que quieran acompañar, estaremos ahí asistiendo a ese lugar. Correcto. Jorge, muchas gracias como siempre y lo seguimos atentamente. A ustedes, un gusto. Hasta luego. Igualmente, buen día. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Jorge Skripchuk, un referente al que siempre tomamos contacto, representa un amplio sector denominado Impulso Yerbatero, que se reivindica con la frase "el poder está en la chacra", el poder está en las chacras, y llamando también a cosechar en la medida de lo necesario, por goteo, como alguna vez lo sugirió el ex gobernador Barrios Arrechea, también productor yerbatero, o no hacerlo, aquel que puede, que no tiene alguna urgente necesidad, bueno, cosechar lo mínimo posible o no hacerlo a fin de que, bueno, se pueda también en ese mercado desregulado seguir buscando mejores precios. Mañana 14 horas en la Campe de San Vicente arrancan las reuniones por localidades que concluirán entonces en una asamblea, como mencionaba Jorge, en una nueva asamblea allí en Campo Grande, kilómetro 43 de la ruta 14, el día 22 de mayo para consensuar una postura unificada y con todos los eslabones de la cadena yerbatera. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.